Bien, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy les voy a hablar respecto de los índices comparativos en relación a dos naciones, que es Chile y Perú. Bueno, en primer lugar, ¿por qué elegí Perú? Uno de los motivos principales es porque actualmente Perú es uno de los socios estratégicos con los cuales nosotros tenemos y compartimos algunos elementos de política comercial en común. Estos son, por ejemplo, la apertura hacia el Asia-Pacífico como un elemento fundamental. Ambas son economías abiertas, ambas profundizan las relaciones internacionales y principalmente a través de la suscripción de tratados de libre comercio. Ambos exportamos materias primas y también somos socios en la Alianza del Pacífico. En este sentido, la política comercial, entendida como aquellas que tiene por objeto insertar a Chile y tanto a Chile y a Perú en la economía mundial, son elementos bastante relevantes y ambas requieren también dar cumplimiento a los desafíos estratégicos que se presentan específicamente, como lo mencionaré más adelante, principalmente con las cadenas de valor, con la diversificación de exportaciones y otros también que voy a señalar. Esa es como a grosso modo la introducción respecto a los motivos por los cuales decidí hacer una comparativa. También, a método introductorio, me gustaría señalar algunos breves como indicadores en términos de la actualidad macroeconómica de ambos países. En primer lugar, em, por ejemplo, según estadísticas del gobierno peruano, el 15,3% de la población se encuentra actualmente desempleada en ese país. En Chile, alrededor del 7,3%. El Banco Central de Perú también hace referencia a que la inflación está controlada, según sus estimaciones, en un 6,5%, que es la inflación más alta en 13 años. En el caso de Chile, el 7,2%, según las últimas informaciones del Banco Central, son las proyecciones también, eh, indican que va a seguir creciendo, en definitiva también generada por algunos indicadores producidos por la guerra en la actualidad entre Rusia y Ucrania. Bueno, pero entrando un poco más en relación a las exportaciones de bienes y servicios, yo consideré solamente el periodo señalado entre el año 2005-2020, pese a que me voy a referir igual brevemente a una situación macroeconómica en la actualidad. Recordar que las exportaciones corresponden a las ventas o a los envíos de nuestros productos hacia el exterior, mientras que las importaciones son las compras o internaciones que se realizan desde otras economías. En este sentido, este indicador en particular, según lo señalado por Details de Banco Mundial, incluye el valor tanto de las mercancías, de los fletes, de los seguros, el transporte, los viajes, las regalías y otros elementos también. Excluyen de este indicador las remuneraciones de los empleados y los ingresos por inversiones, anteriormente llamado el servicio de los factores. En cuanto al análisis propiamente tal respecto de este cuadro, principalmente en la parte superior vemos a Chile, en la parte inferior vemos a Perú, donde se revela unas ciertas similitudes, desde mi criterio, impulsada también por las similitudes de las matrices productivas, ambas basadas en economías de carácter extractiva, que se basan en la exportación de minerales, en el caso de Chile de cobre, también en el caso de Perú, de la misma materia. Posterior a ello me voy a referir también con más profundidad como en ese punto en particular. Podemos ver desde el año 2005 hasta el año 2008 un ascenso en las variables y en el aumento de las exportaciones, principalmente determinado por el boom de los commodities, también los altos precios del cobre, de la libra de cobre, principalmente en los mercados transados a nivel internacional, lo que determinó también la posibilidad de que ambos países tuviesen ciertas reservas para hacer frente a la crisis del año 2008, que es la crisis subprime que terminó en la caída de Lehman Brothers, y también la quiebra de otros bancos que generó esta crisis que se masificó dentro de todo el orbe, pese a que Chile ha sido elogiado también por el manejo eh, contracíclico que se implementó en aquella época, principalmente liderado por Andrés Velasco, que era el ministro de Hacienda de aquella época. Y entrando un poco más en los últimos años de los indicadores, también desde el año 2015 hacia adelante, podemos ver una especie de recuperación en las exportaciones. Sí se ve una separación, al menos del año 2019,
donde las exportaciones, en el caso de Perú, disminuyen y las exportaciones tienden a tener una leve alza entre el 2018 y el 2019 en el caso de Chile. Esta diferencia principalmente está determinada, por ejemplo, porque en el año 2019 se produjo una caída, principalmente en el caso de Perú, teniendo una disminución interanual del alrededor del 5,7%, según lo que han señalado diversos analistas, principalmente determinada por el valor de los metales y también del precio del petróleo, fundamentalmente que en ese país también tiene una enorme consideración. Este elemento también se suma a lo que han señalado algunos autores como la guerra comercial, como elemento factor interesante de analizar al momento de establecer un análisis de los indicadores macroeconómicos entre ambas naciones. Así, por ejemplo, en el caso de Perú, el rubro textil se vio bastante afectado con una caída del 14,3% en la época que acabo de señalar. También, en este caso, ambos países son altamente dependientes respecto de las transacciones que se realizan en China, por lo tanto, cualquier reducción de la demanda proveniente de China, ya sea por la imposición de algunos aranceles o por una guerra comercial más agresiva, sin lugar a dudas tendrá un impacto acá en la región. Entrando un poco más respecto a las importaciones de bienes y servicios, me gustaría señalar, también existen bastantes similitudes entre ambos países. Recordar que la definición, como acabo de mencionar, las constituyen los ingresos de ciertas compras o internaciones que se realizan frente a economía del exterior, mientras que las exportaciones constituyen un ingreso de divisa, es decir, un crédito para Chile y para Perú. Otro punto de vista hace referencia a que las salidas son más o menos débitos en la cuenta de bienes. Este indicador de importaciones, como lo ha señalado, incluye el valor también de las mercancías, fletes, seguros, transporte, viajes y otros que ya mencioné con anterioridad. Específicamente respecto del análisis, bueno, en el año 2019 las importaciones, en el caso de Chile, representó alrededor de 69 mil millones de dólares, una contracción anual de un 7,2%. Lo mismo se ve en el caso de Perú, principalmente determinadas por el caso de la pandemia y algunas inestabilidades políticas que determinaron, en cierto sentido, algunas fugas de capitales, como se ha señalado en algunas ocasiones. Sin perjuicio de aquello, vemos también un aumento de las importaciones en el año 2005 hacia el año 2008, interrumpidas por la crisis, luego remonta, teniendo un pic hacia por ahí por el año 2013, 2014, y luego proceder un breve descenso de las importaciones a ambas economías, principalmente como consecuencia también de las disminuciones de ingresos desde el año 2008 a la época y que redundó en estas políticas contracíclicas para contrarrestar los efectos de la crisis. En la actualidad, me gustaría señalar respecto a las importaciones del año 2021, en el caso de Chile, por ejemplo, las importaciones alcanzaron un nivel de 91 mil millones de dólares, ubicándose en un 55,1% por sobre lo registrado en el año 2020, donde el sector de la minería, el sector industrial y la agricultura fueron los elementos de los sectores fundamentales para determinar un alza. En el caso de las importaciones de Perú alcanzaron durante el año 2021 un récord en los últimos 20 años, al sumar alrededor de 50.800 millones de dólares, producidas principalmente por las importaciones realizadas desde China, Estados Unidos, Brasil, etc. La conclusión entre ambas naciones, lo que yo mencionaba anteriormente, la matriz productiva es bastante similar, por lo tanto el comercio interestatal es bastante reducido porque no tenemos una necesidad de generar esta dependencia cuando producimos lo mismo, básicamente. También me pareció interesante, muy brevemente, para también ampliar un poco el rango de conocimiento, me puse a investigar cuál era el comercio exterior durante el último tiempo entre ambas naciones. El comercio exterior entre ambos países se mantuvo dinámico durante el primer trimestre del año 2022, generando un elemento que me gustaría destacar con fuerza. Y es que entre ambas naciones se ha producido el más alto intercambio comercial en los últimos 7 años. Así, por ejemplo, las exportaciones han crecido levemente en el periodo, empujado también por los envíos de cobre que realiza nuestro país
hacia el Perú. Entrando también a analizar otros indicadores, como por ejemplo el Trade Map, y esta página bastante interesante que nos permite analizar otros elementos con mayor acuciosidad. Quise específicamente enfocarme en dos cosas: en las exportaciones de concentrado de cobre de Chile al mundo y las exportaciones de concentrado de cobre de Perú al mundo. En este sentido, este indicador y este análisis me permitió verificar una similitud casi absoluta en relación a las exportaciones que realiza Chile y Perú en términos de cobre hacia el exterior. Por ejemplo, en el caso de Chile, el 60% del concentrado de cobre que Chile exporta hacia el extranjero principalmente tiene como mercado destinatario el mercado chino. Lo mismo ocurre en el caso de Perú, donde el 63,86% del cobre que exporta Perú se va directamente a China. Y también en ese mismo orden, en el caso de Chile, también lo secunda Japón con un 19,03%. En el caso de Japón, hacia el Perú, tiene una vinculación del 11,33% y luego lo sigue Corea. Luego ya para terminar, en respecto a este índice, que nos permite identificar algunos elementos para eh, analizar cuáles son los posibles inversores que pueden llegar a un determinado lugar cuando tenemos a la vista este Freedom Index. Como bien explicó Miguel en la última clase, este único indicador creado por el Heritage conjuntamente con el Wall Street Journal nos permite analizar qué tan libre es un determinado país en términos económicos. En el gráfico de la mano izquierda podemos ver en rojo Perú y en azul nuestro país, y que, bueno, no se ven en la gráfica, pero finalmente determina que Chile está ubicado en la posición número 20 de la libertad económica y Perú en el número 51. Como sabemos y bien explicó nuestro compañero Miguel, varios subindicadores componen este indicador. Yo me voy a referir principalmente a dos, que son la integridad del gobierno y la efectividad de la justicia, como elementos fundamentales para determinar que esté Chile mejor posicionado que Perú en este tema. En primer lugar, me gustaría destacar las últimas crisis políticas y económicas que se han suscitado en Perú hace más de 5 años. Han existido sucesivas destituciones de diversos presidentes. En un solo 2 semanas hubo en alguna oportunidad 4 presidentes. De los últimos 6 presidentes, todos están siendo investigados en la actualidad por hechos o casos de corrupción. También 68 de los 130 congresistas en la Cámara eh, en la unicameral están siendo investigados por casos de corrupción. Por lo tanto, es una larga lista de descrédito a la clase política, de falta de legitimidad, y que sin lugar a dudas ha sido recogido por este índice y que ha determinado que Perú esté mucho, mucho más abajo en estos indicadores. Fue ese el principal motivo por el cual decidí elegir estos indicadores, por la brecha sustancial que existen entre ambos países. Así, esta crisis que se ha venido gestando durante décadas y el descrédito de los partidos políticos determina que Chile tenga mejor estabilidad, que sea más atractivo para las inversiones, no solamente desde Asia, sino que también desde América del Norte. Y también la estabilidad política y el respeto por el derecho internacional que ha caracterizado a Chile durante los últimos 30 años y ergue como un elemento también a considerar. Bueno, esa ha sido mi presentación respecto a esta materia. Fue bastante interesante analizar los indicadores y conocer también estas plataformas que de cierto modo también nos dan mejores herramientas para afrontar la competencia hacia el futuro. Así que esa ha sido mi presentación. Le agradezco el tiempo de escucharme y muchas gracias.